El joven vaquero alimentó a la viuda Apache, sin saber que ella anhelaba algo más que comer. El joven vaquero cabalgaba lentamente por la vasta pradera al atardecer. El sol empezaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y el aire era fresco y ligero, cargado con el olor de la tierra y la hierba seca. Llevaba días viajando solo, cumpliendo con su trabajo de cuidar el ganado de su familia y asegurarse de que los animales estuvieran a salvo. La vida en la frontera era dura, y él había aprendido a depender de su instinto y su valor, confiando únicamente en sus habilidades y en la confianza que le ofrecía su caballo. Mientras cabalgaba notó algo inusual a lo lejos. Una figura femenina sentada junto a un árbol, apenas visible entre la hierba alta y los arbustos. Al acercarse distinguió que se trataba de una mujer vestida con ropa sencilla y desgastada, que parecía cansada y débil. Su postura encorvada y la manera en que mantenía la cabeza baja indicaban que estaba agotada, tal vez hambrienta, y seguramente sola. El vaquero detuvo su caballo unos metros antes y la observó con cautela. No era común encontrar a alguien allí, en medio de la pradera, sin compañía ni refugio cercano. La mujer levantó la mirada y sus ojos encontraron los suyos. Había en ellos un brillo extraño, mezcla de miedo y esperanza, y algo más que el joven aún no podía identificar. Por un momento se quedaron mirándose en silencio, como si cada uno tratara de leer los pensamientos del otro. Después de unos segundos, el vaquero decidió acercarse lentamente. Sacó de su alforja un pequeño trozo de pan que le había sobrado de su comida y lo sostuvo a la vista de la mujer. Con voz suave y calmada le dijo: «Aquí, come algo. No quiero hacerte daño». La mujer lo miró sorprendida. Sus labios temblaban ligeramente, y parecía dudar si debía aceptar la oferta, pero finalmente, con un gesto tímido tomó el pan y lo sostuvo entre sus manos. No dijo nada, solo comenzó a comer lentamente, como si cada bocado le devolviera un poco de fuerza que había perdido. El vaquero se sentó a cierta distancia sin invadir su espacio, observando cómo ella comía. Cada vez que levantaba la vista sus ojos se encontraban por un instante, y en esos momentos él percibía algo más profundo, una mezcla de gratitud y soledad que lo hizo sentir incómodo y a la vez curioso. Él había ayudado antes a personas necesitadas, pero nunca había sentido esa conexión inmediata con alguien que no conocía. Mientras ella terminaba de comer, él sacó un poco de agua de su cantimplora y se la ofreció. La mujer bebió con cuidado, y cada sorbo parecía darle un alivio momentáneo. El vaquero quiso decir algo más, algo que calmara la tensión silenciosa entre ellos, pero no encontró las palabras adecuadas. Solo asintió y permaneció en silencio, esperando que ella se sintiera segura en su presencia. Pasaron algunos minutos en los que el viento movía suavemente las hojas de los árboles y el canto lejano de los pájaros llenaba el aire. La mujer finalmente habló, con una voz suave, apenas un susurro. Ayudarme a él sonrió levemente y respondió: «No tienes que agradecerme. Todos merecen un poco de ayuda cuando la necesitan». Ella asintió, pero sus ojos todavía reflejaban una tristeza profunda, como si el hambre no fuera lo único que la afligiera. Había vivido momentos difíciles. Eso era evidente en la manera en que se movía y en la expresión de su rostro. Él no podía imaginar todas las historias que su vida debía guardar, pero sentía que algo en ella lo llamaba a quedarse y protegerla. Con cuidado el vaquero decidió preguntarle si necesitaba más ayuda. Si había algún lugar cercano donde pudiera descansar o refugiarse. La mujer lo miró por un instante, y por primera vez su rostro mostró un ligero atisbo de esperanza. «No hay ningún lugar cerca», dijo con voz temblorosa. «Solo la pradera y las colinas. Solo la pradera». Él frunció el ceño, preocupado. La idea de dejarla sola en un lugar tan aislado no le parecía correcta, así que le ofreció quedarse un rato más, asegurándose de que estuviera bien hasta que pudiera conseguir algo de ayuda o un refugio cercano. La mujer lo miró con ojos que ahora reflejaban algo más que gratitud. Había en ellos una curiosidad y un interés silencioso que el vaquero no comprendía del todo. Decidió permanecer cerca, vigilando que ningún animal salvaje o peligro inesperado se acercara. Mientras tanto, comenzaron a conversar suavemente. La mujer hablaba de su familia, de los tiempos en que la vida era más sencilla y segura, y de cómo las cosas habían cambiado después de que quedara sola. Sus palabras eran pausadas, llenas de recuerdos y emociones que revelaban un corazón resiliente a pesar del dolor que había vivido. El vaquero escuchaba atento, impresionado por su fortaleza y la serenidad con la que enfrentaba las dificultades.
Sin darse cuenta, la conversación comenzó a cortar la distancia emocional entre ellos. No era solo la comida y el agua lo que ella necesitaba. Había algo más profundo que buscaba, aunque él aún no lo entendía. El sol continuaba su descenso, y la pradera se llenaba de sombras alargadas. El vaquero notó que la temperatura comenzaba a bajar, y la mujer tembló ligeramente. Él se levantó, sacó su manta y se la ofreció. Ella la aceptó con un leve gesto de agradecimiento, y por primera vez pareció sentirse un poco más segura y cómoda en presencia de alguien que no fuera un extraño. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, el vaquero permaneció cerca de ella, manteniendo su vigilancia y asegurándose de que estuviera protegida. Aunque al principio solo pensaba que estaba ayudando a alguien necesitado, algo cambió dentro de él. Empezó a sentir que su presencia tenía un significado mayor. Algo que no podía explicar con palabras simples. Había en esa mujer algo que despertaba su curiosidad y un sentimiento desconocido que lo hacía querer quedarse no solo como protector, sino como alguien importante en su vida. Mientras la pradera se llenaba de sonidos nocturnos, la mujer finalmente cerró los ojos, relajándose por primera vez en mucho tiempo. El vaquero, sentado a cierta distancia, observaba el cielo estrellado reflexionando sobre la conexión inesperada que había surgido entre ellos. La simple acción de darle comida había abierto una puerta a algo más profundo. Comprensión, compañía y la posibilidad de un vínculo humano que iba más allá de cualquier gesto de bondad. Esa noche, ambos comprendieron, aunque de manera silenciosa, que algo había cambiado. Lo que había comenzado como un acto de ayuda se estaba transformando en algo más complejo y delicado. Un acercamiento entre dos almas solitarias que por primera vez en mucho tiempo encontraban seguridad y consuelo en la presencia del otro. Al día siguiente el sol se elevaba lentamente sobre la pradera, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía despertar todo a su alrededor. El joven vaquero ya estaba de pie antes de que la mujer lo hiciera. Había pasado la noche observándola dormir, asegurándose de que estuviera cómoda y protegida. El frío había sido intenso, pero ella había logrado descansar, y él sintió un alivio silencioso al ver que estaba a salvo. Preparó un pequeño desayuno, sencillo pero nutritivo: pan, algo de carne seca y agua. Lo colocó cuidadosamente frente a ella, sin acercarse demasiado, respetando su espacio. La viuda apache abrió los ojos y lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus labios esbozaron una sonrisa débil pero significativa, y por un instante, el joven sintió que todo el esfuerzo de la noche había valido la pena. «Gracias», murmuró ella apenas audible. «No tienes que agradecerme», respondió él con voz calmada. «Solo quiero asegurarme de que estés bien». Mientras ella comía, cada gesto, cada mirada parecía contarle más de lo que decía con palabras. La mujer no solo necesitaba alimento, había algo más profundo en su silencio y en la manera en que lo miraba. Él lo percibía aunque no sabía cómo interpretarlo. A veces, cuando sus ojos se encontraban, sentía un calor extraño en el pecho, un sentimiento que no había experimentado antes. Después de desayunar comenzaron a caminar por la pradera. El vaquero decidió mostrarle un lugar seguro cercano, un pequeño claro rodeado de árboles donde podrían refugiarse del sol intenso y del viento frío que a veces azotaba la llanura. Mientras caminaban, la mujer hablaba sobre su vida, sobre su familia y los tiempos felices que había tenido antes de quedarse sola. Sus palabras eran pausadas, llenas de nostalgia y tristeza, pero también de una fuerza interna que el joven admiraba. Él escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Cada historia que contaba parecía acercarlos un poco más, creando un vínculo invisible pero fuerte. El vaquero se dio cuenta de que su presencia no solo le daba seguridad física, sino también un sentido de compañía que ella había perdido hacía tiempo. Y él, sin darse cuenta, empezaba a depender de su compañía tanto como ella de la suya. Durante la caminata la mujer comenzó a señalar plantas y hierbas que conocía, explicando para qué servían y cómo podían usarse para alimento o medicina. El vaquero escuchaba con interés, impresionado por su conocimiento de la tierra y la naturaleza. No era solo una mujer débil que necesitaba ayuda. Era alguien con experiencia, inteligencia y una conexión profunda con su entorno. Cada explicación que daba parecía revelar una parte de su vida que el joven aún no había visto. Al llegar al claro, el vaquero encontró un lugar donde podían sentarse a descansar. Sacó su manta y le extendió sobre la hierba, invitando a la mujer a sentarse. Ella aceptó con un gesto tímido y se acomodó cuidadosamente. Mientras se sentaban juntos,
la mujer empezó a hacer preguntas sobre su vida, su infancia y los viajes que había hecho como vaquero. Él respondió con sinceridad, compartiendo historias de su familia, de los días difíciles en el rancho y de los desafíos que había enfrentado en la pradera. La conversación fluía con naturalidad, y aunque a veces había silencios incómodos, ninguno de los dos los sentía molestos. Al contrario, esos momentos servían para contemplar la presencia del otro y para entender que había algo más que palabras en esa conexión. La mujer empezaba a sentirse cómoda cerca de él, y él comenzaba a notar que cada gesto suyo, cada mirada, despertaba en él un interés y una preocupación más profunda que la simple amistad o el deber de ayudar. Al mediodía el calor se hizo más intenso, y el vaquero decidió buscar un poco de sombra para ambos. Encontró un árbol grande, con ramas extendidas y hojas densas que ofrecían un refugio perfecto del sol. Allí se sentaron nuevamente, y el vaquero sacó más comida de su alforja. Esta vez, no era solo pan, había algunas frutas que había conseguido en un viaje anterior. La mujer comió lentamente, disfrutando de cada bocado, y él se dio cuenta de que su presencia no solo le daba seguridad física, sino también una sensación de calma y bienestar que había perdido. Durante la tarde, comenzaron a trabajar juntos en pequeñas tareas. Recolectar leña, buscar agua en un arroyo cercano y preparar el lugar para que pudiera ser un refugio temporal. Mientras realizaban estas tareas, la mujer compartía historias de cómo su familia solía hacer lo mismo, enseñándole al joven vaquero técnicas que él nunca había aprendido. Él la escuchaba atentamente y la seguía en cada movimiento, impresionado por su habilidad y conocimiento. A medida que avanzaba el día, la relación entre ellos se volvía más cercana. No era solo que él la ayudara, ella empezaba a confiar en él y a buscar su compañía, y él, sin darse cuenta, comenzaba a esperar sus gestos, sus palabras y su presencia como algo necesario para su propio bienestar. La pradera, que antes parecía solitaria y vacía, ahora tenía un sentido diferente. Era un lugar donde ambos podían encontrarse, compartir y aprender. Al caer la tarde, mientras el cielo se pintaba nuevamente con tonos naranjas y rosados, el vaquero y la mujer se sentaron en silencio, contemplando el paisaje. La brisa movía suavemente las hojas y los sonidos de la pradera les recordaban que estaban vivos y presentes en ese momento. El joven se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple acto de ayuda se estaba transformando en algo más profundo. Había un vínculo que iba más allá de la gratitud. Había un sentimiento silencioso, delicado, que empezaba a crecer entre ellos. La mujer, por su parte, notó que no solo había recibido comida y refugio, sino también atención, respeto y compañía. Algo en la manera en que él la miraba, la escuchaba y la protegía despertaba en ella un deseo de estar cerca, de compartir más que palabras y gestos. Se dio cuenta de que lo que necesitaba no era solo alimento para el cuerpo, sino también para el corazón. Alguien que la entendiera y la valorara por quien era. Cuando la noche se acercaba nuevamente, el vaquero decidió quedarse cerca de ella otra vez. Preparó un lugar para que descansara y encendió una pequeña fogata, no solo para calentarse, sino también para que ella se sintiera segura en la oscuridad de la pradera. La mujer se acomodó cerca del fuego, y por primera vez en mucho tiempo se permitió relajarse por completo. Ambos permanecieron en silencio, observando las llamas danzar y escuchando los sonidos de la noche. Había algo en ese momento que ninguno de los dos podía explicar con palabras. Una sensación de paz, de conexión y de confianza que crecía con cada instante compartido. El vaquero sentía que su cuidado hacia ella no era solo un deber, sino algo que deseaba hacerla, algo que lo hacía sentir completo. La mujer a su vez comprendió que la presencia del joven no solo la protegía, sino que también llenaba un vacío que había sentido durante mucho tiempo. Esa noche, mientras el viento suave recorría la pradera y el cielo se llenaba de estrellas, ambos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo entre ellos era más que simple gratitud o compañerismo. Era el inicio de un vínculo delicado, fuerte y silencioso. El joven vaquero y la viuda apache habían encontrado en medio de la inmensidad de la pradera algo que ambos necesitaban sin saberlo: compañía, cuidado y la posibilidad de un acercamiento que iba más allá de la comida y la ayuda física. Y así, mientras la noche los envolvía, ambos cerraron los ojos con la tranquilidad de quienes saben que, al menos por esa noche, no están solos. La relación que empezaba a formarse era silenciosa, paciente y firme. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sentían que algo importante había comenzado a crecer entre ellos,
La mañana siguiente despertó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría la pradera. El joven vaquero ya estaba en pie, como de costumbre, observando la extensión de hierba dorada y colinas suaves que se perdían en el horizonte. La viuda apache aún dormía, recostada sobre la manta que él había colocado la noche anterior. Por un momento la vio respirar profundamente y se permitió sentir una extraña mezcla de protección y curiosidad hacia ella. Había algo en esa mujer que lo atraía de manera sutil, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía con claridad en el pecho. Decidió no despertarla de inmediato. Se sentó junto a la fogata apagada y observó cómo el sol empezaba a iluminar los árboles cercanos. Mientras tanto, recordaba las historias que ella le había contado el día anterior sobre su familia, los tiempos felices y las pérdidas que había enfrentado. Cada palabra, cada gesto había dejado una marca en él, y sentía que la conexión entre ambos se fortalecía con cada instante compartido. Cuando finalmente ella despertó, lo hizo con un bostezo suave y una mirada que buscó la suya. Sus ojos reflejaban curiosidad y algo más, algo que él comenzó a reconocer como interés y afecto. El joven se levantó y le ofreció un poco de pan y agua para desayunar, como ya se había convertido en una rutina silenciosa. Ella aceptó con una sonrisa tímida, y mientras comía, comenzaron a conversar de manera natural sobre pequeños detalles de la vida en la pradera, como los cambios del clima, los animales que podían encontrar y las flores que crecían cerca del arroyo. A medida que pasaban las horas, se hicieron más confiados el uno con el otro. La mujer compartía historias de su infancia, de los juegos con sus hermanos, de las enseñanzas de su madre y de los momentos de alegría que había tenido antes de quedar sola. Sus palabras eran sinceras, llenas de emoción y nostalgia. Y el vaquero la escuchaba atentamente, sorprendido por su fuerza y sabiduría. No era solo una mujer débil que necesitaba ayuda. Era alguien con experiencia y conocimiento. Alguien que había aprendido a sobrevivir en condiciones difíciles. El vaquero comenzó a compartir también historias de su vida, de los días en que trabajaba en el rancho con su familia, de los desafíos que enfrentaba al cuidar del ganado y de los momentos felices que había vivido en la pradera. A veces hablaba con humor, recordando anécdotas divertidas, y otras veces con seriedad reflexionando sobre los desafíos y pérdidas que había enfrentado. La mujer escuchaba con atención, y en cada gesto suyo podía ver respeto y admiración, lo que hacía que él se sintiera más cómodo y abierto a compartir su mundo con ella. Mientras caminaban por la pradera, la mujer comenzó a señalar plantas y arbustos, explicando sus usos para la comida y la medicina. El vaquero se sorprendió de lo mucho que sabía sobre la naturaleza y comenzó a seguirla en sus explicaciones, aprendiendo de ella mientras trabajaban. Esta interacción los hizo sentir más cercanos. No solo compartían palabras, sino también acciones y conocimientos, creando un vínculo que iba más allá de la simple ayuda física. Al mediodía, encontraron un arroyo cercano. La mujer se inclinó para mojar sus manos y rostro, y él la observó con una mezcla de admiración y cautela. Había en ella una dignidad silenciosa, una fuerza que no necesitaba demostraciones, y eso lo atraía de manera profunda. Aunque todavía no comprendía completamente sus propios sentimientos, comenzaba a notar que su preocupación por ella iba más allá de la simple protección. Mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, la mujer comenzó a hablar de sus miedos y soledad. Confesó que, a pesar de la ayuda que había recibido de otros en el pasado, nunca había sentido que alguien realmente la comprendiera. El vaquero escuchaba en silencio, comprendiendo por primera vez que su presencia significaba más de lo que había imaginado. No solo le ofrecía comida y refugio, le ofrecía compañía, atención y un espacio seguro para compartir sus pensamientos. El joven comenzó a darse cuenta de que también él había estado solo durante mucho tiempo, aunque no lo hubiera reconocido. La vida en la pradera era dura y la soledad era común entre quienes trabajaban lejos de los pueblos y ranchos. Pero estar con ella le hacía sentir algo distinto, un deseo de proteger, de escuchar y de compartir, algo que no se podía medir solo con palabras. La conexión que empezaba a formarse era silenciosa pero intensa, y ambos la sentían aunque ninguno se atreviera a nombrarla. Decidieron continuar su camino por la pradera, explorando un terreno más elevado donde podrían ver la extensión del valle. Mientras subían, la mujer se apoyaba ocasionalmente en el brazo del vaquero, un gesto sutil pero lleno de significado. Él lo notó y no se apartó. En cambio, sintió una extraña calidez que lo hacía sonreír por dentro. Cada paso que daban juntos parecía fortalecer un vínculo que todavía no entendían del todo, pero que crecía con naturalidad y delicadeza.
Al llegar a la cima de la colina se detuvieron para contemplar el paisaje. La vista era impresionante. El valle se extendía bajo ellos con ríos serpenteando entre campos y bosques, y animales pastando tranquilamente a lo lejos. La mujer se quedó en silencio, admirando la belleza del lugar, y él la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Por primera vez se sintió capaz de comprender lo que ella había querido decir con sus miradas y gestos. No necesitaba solo comida, sino compañía, alguien que compartiera su mundo y sus emociones. La mujer confesó que deseaba encontrar estabilidad y alguien que la comprendiera, alguien que la aceptara sin juzgarla. El vaquero escuchaba atentamente, y cada palabra que ella decía despertaba en él un sentimiento creciente de cuidado y afecto. Se dio cuenta de que estaba empezando a preocuparse por ella de manera profunda, no solo como una persona a la que debía ayudar, sino como alguien que comenzaba a importar en su vida de manera significativa. Durante la tarde regresaron al refugio improvisado que habían encontrado. Trabajaron juntos para organizarlo, recolectar más leña y asegurarse de que el lugar fuera cómodo para ambos. La mujer le enseñó pequeñas técnicas de supervivencia y cuidado del entorno, y el vaquero la siguió con atención, impresionado por su conocimiento y habilidad. Cada acción compartida fortalecía el vínculo entre ellos, creando una confianza mutua que iba más allá de palabras o gestos simples. La mujer se sentó cerca del fuego, y él se quedó a cierta distancia, respetando su espacio, pero siempre atento a sus necesidades. Mientras las llamas danzaban y el cielo se llenaba de estrellas, comenzaron a hablar de recuerdos de su infancia, de personas queridas y de momentos que habían marcado sus vidas. La conversación era ligera y profunda al mismo tiempo, y ambos se sentían cómodos compartiendo pensamientos y emociones que normalmente no revelarían a nadie más. A medida que la noche avanzaba, la mujer se acercó un poco más al vaquero, sin palabras, simplemente buscando calor y cercanía a Oliverio. Él sintió el contacto y no se apartó. En cambio, experimentó una extraña mezcla de cuidado, curiosidad y afecto. Por primera vez, reconoció que lo que sentía por ella no era solo responsabilidad o bondad. Era algo más profundo, una conexión emocional que crecía con cada momento compartido. Antes de dormir, la mujer le agradeció por su compañía y protección. No solo con palabras, sino con una mirada que reflejaba confianza y aprecio. El joven vaquero comprendió entonces que lo que había empezado como un simple acto de ayuda se estaba transformando en algo mucho más significativo. Un vínculo silencioso, emocional y delicado que los unía de maneras que ninguno de los dos podía explicar del todo. Esa noche, mientras el viento recorría la pradera y el cielo estrellado los rodeaba, ambos cerraron los ojos con la tranquilidad de quienes habían encontrado, aunque solo por un día, compañía, cuidado y comprensión. La relación que comenzaba a florecer entre ellos era lenta, silenciosa y firme, pero prometía crecer en los días siguientes, llevando consigo emociones profundas, gestos delicados y un vínculo que iba más allá de la simple gratitud. Al amanecer, la pradera estaba cubierta por una suave neblina que se levantaba lentamente con los primeros rayos del sol. El joven vaquero se levantó como de costumbre, estirando los brazos y respirando profundamente el aire fresco de la mañana. La mujer, todavía dormida, estaba acurrucada bajo la manta que él había colocado la noche anterior. Por un momento lo miró mientras ella respiraba con tranquilidad y sintió un nudo en el pecho. Había algo en ella que lo atraía más de lo que él había imaginado, algo que no podía comprender del todo pero que lo hacía querer permanecer cerca y protegerla, no solo físicamente sino también emocionalmente. Mientras el humo subía en el aire frío, la mujer comenzó a despertarse, estirando sus brazos con un bostezo suave y mirando hacia el cielo brillante. Sus ojos se encontraron por un instante y él percibió un brillo especial en su mirada. Curiosidad mezclada con algo más profundo, algo que él comenzaba a reconocer como interés y afecto. Sin decir palabra le ofreció un poco de pan y agua para desayunar. Y ella aceptó con un gesto tímido pero con una sonrisa que iluminó su rostro de manera inesperada. Durante la mañana comenzaron a recorrer nuevamente la pradera. Cada paso que daban juntos parecía acercarlos más, pero al mismo tiempo generaba una tensión silenciosa. El joven vaquero notaba cómo cada gesto de la mujer, cada sonrisa, cada mirada prolongada, lo hacía sentir algo nuevo. Ella, por su parte, empezaba a reconocer en él algo más que un protector. Había en su mirada y sus acciones un respeto y un interés que iba más allá de la simple ayuda. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hablar de sus recuerdos más personales, de momentos felices y tristes, de pérdidas y de aprendizajes,
Él le escuchaba atentamente, sorprendido por su sinceridad y fortaleza. A veces, cuando hablaba de su familia, sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas que ella rápidamente escondía con la manga de su ropa. Él se sentía conmovido, y sin darse cuenta su deseo de cuidarla se intensificaba. Quería no solo protegerla, sino también confortarla, estar allí para ella de una manera que ningún otro había estado. El vaquero comenzó a notar cambios en sus propios sentimientos. La simple compañía de la mujer empezaba a ser esencial para él. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, parecía despertar emociones que él no comprendía del todo. Sentía una mezcla de admiración, ternura y algo que empezaba a ser cariño, un afecto silencioso que lo hacía mirar cada movimiento suyo con atención y cuidado. Mientras descansaban junto a un arroyo, la mujer se inclinó para mojar sus manos y beber agua. Él la observaba notando la delicadeza de sus gestos, la manera en que se movía y cómo sus ojos brillaban con la luz del sol reflejada en el agua. Era un momento simple, pero cargado de emociones que ambos comenzaban a sentir, aunque no dijeran nada. Por primera vez, él se dio cuenta de que su presencia no era solo un acto de bondad. Él quería estar allí porque su corazón lo empujaba, porque empezaba a sentir algo que no podía ignorar. Mientras caminaban de regreso al refugio, la mujer le hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez has sentido que alguien te importa más de lo que deberías admitir? El vaquero la miró sorprendido, sin saber cómo responder de inmediato. Sus palabras lo habían confrontado de manera directa con lo que él mismo empezaba a sentir. Él había estado tan concentrado en protegerla y ayudarla que no había pensado en lo que eso significaba emocionalmente. Ahora, frente a su mirada seria pero suave, comprendió que sentía algo más profundo que la simple amistad o el deber. «No lo sé», respondió finalmente con voz baja. «Nunca lo había sentido así antes». «Pero contigo es diferente». Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Sus ojos reflejaban alivio y curiosidad al mismo tiempo. Por primera vez, ambos reconocieron de manera silenciosa que había algo especial entre ellos, algo que no podían nombrar con facilidad, pero que sentían intensamente. Durante la tarde regresaron al refugio y se dedicaron a tareas cotidianas: recolectar leña, buscar agua, organizar el lugar para que fuera más cómodo. Aunque eran actividades simples, cada acción compartida estaba cargada de significado. La mujer le enseñaba formas de cuidar el entorno, pequeñas técnicas para hacer su refugio más seguro y eficiente. Él seguía sus indicaciones impresionado por su habilidad y conocimiento, pero también disfrutando cada momento junto a ella. Mientras trabajaban, el joven notó cómo cada mirada y cada gesto de la mujer despertó la forma en que se inclinaba, cómo sus manos se movían con delicadeza, incluso la manera en que sonreía. Todo lo hacía sentir más cercano a ella. Comenzó a comprender que lo que había empezado como un acto de ayuda estaba evolucionando hacia un vínculo emocional más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Al caer la noche encendieron la fogata y se sentaron cerca del fuego. La mujer por primera vez se permitió acercarse un poco más al vaquero, buscando su compañía sin palabras. Él no se apartó. Al contrario, sintió una calidez y un cuidado por ella que lo hacían sonreír por dentro. Ambos comprendieron sin necesidad de palabras que lo que estaban sintiendo era algo más que amistad. Era un vínculo silencioso, lleno de respeto, interés y afecto mutuo. Durante horas, hablaron de recuerdos, de sueños y de esperanzas. La mujer compartió anécdotas de su infancia, de momentos felices con su familia, de pérdidas que habían dejado cicatrices profundas. Él escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra que ella decía lo acercaba más a su mundo y a su corazón. Y aunque no lo expresaban en voz alta, ambos comenzaban a reconocer que había una atracción silenciosa, un interés que crecía con cada gesto y mirada compartida. La mujer finalmente rompió el silencio con una pregunta delicada. ¿Crees que es posible sentir algo por alguien que apenas conoces, pero que parece comprenderte como nadie más? El vaquero la miró, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Sus propios sentimientos lo habían tomado por sorpresa, y ahora debía enfrentarlos. Después de unos segundos de reflexión respondió: «Creo que sí. Creo que es posible. Y creo que contigo estoy empezando a entender lo que eso significa». Ella sonrió levemente, con un brillo de alivio y esperanza en sus ojos. En ese momento ambos comprendieron que estaban cruzando un umbral emocional. Lo que había comenzado como cuidado y ayuda física se estaba transformando en algo más profundo y delicado, algo que requería paciencia, respeto y honestidad para crecer de manera genuina.
Mientras el fuego se apagaba lentamente y la noche cubría la pradera con su manto oscuro, ambos se acomodaron bajo la manta, cerca uno del otro. La mujer apoyó su cabeza ligeramente sobre el hombro del vaquero, y él sintió una mezcla de protección y ternura que lo hizo cerrar los ojos por un instante, disfrutando del contacto silencioso. Era un momento sencillo, pero cargado de significado. La aceptación mutua, la confianza y la conexión emocional estaban presentes, aunque no lo expresaran con palabras. Esa noche, mientras el viento recorría suavemente la pradera y las estrellas iluminaban el cielo, ambos se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro estaba cambiando. Había una tensión emocional creciente, una atracción silenciosa que los mantenía conectados, y aunque ninguno de los dos se atrevía a confesarlo completamente, la comprensión mutua era evidente en cada gesto, mirada y acción. El joven vaquero comprendió que su cuidado hacia la mujer no era solo un acto de bondad o responsabilidad, era un deseo genuino de estar cerca de ella, de conocerla, de compartir su vida y emociones. La mujer, a su vez, entendió que lo que buscaba en él no era solo protección, sino compañía, comprensión y afecto, algo que llenaba un vacío que había sentido durante mucho tiempo. Y así, mientras la noche avanzaba y la pradera dormía bajo la luz de las estrellas, ambos cerraron los ojos con la tranquilidad de quienes saben que han encontrado, aunque solo por un día, una conexión auténtica y profunda. Sabían que sus sentimientos estaban empezando a desarrollarse de manera silenciosa y delicada, pero también intensa y significativa. El amanecer llegó con un cielo despejado y una luz suave que bañaba la pradera. El joven vaquero despertó primero como de costumbre, y observó a la mujer mientras dormía. Por un instante su mirada se suavizó, sentía un cariño silencioso que lo llenaba de una sensación. Había pasado tiempo cuidándola, compartiendo momentos y aprendiendo a conocerla, y ahora comprendía que lo que sentía por ella era mucho más que amistad o deber. Había un afecto profundo que crecía día a día. La mujer despertó poco después estirando los brazos y parpadeando ante la luz del sol. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ellos había algo que él no había visto antes: confianza, gratitud y un brillo de emoción que lo hizo sonreír suavemente. Él se levantó y, como cada mañana, le ofreció un desayuno sencillo: pan, frutas y un poco de carne seca. Ella aceptó, y mientras comían juntos comenzó a hablar sobre sus sueños y esperanzas para el futuro. «Quisiera», dijo ella con voz suave, «encontrar un lugar donde pueda sentirme segura y, tal vez acompañada, no solo por alguien que me cuide, sino por alguien que me entienda». El vaquero la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez se dio cuenta de que él también deseaba exactamente lo mismo. No solo cuidarla, sino compartir su vida con ella, estar cerca de su mundo y sus emociones. Yo también lo deseo», respondió con voz firme, aunque cargada de emoción. Contigo me siento diferente, más vivo, más completo. Ella lo miró con sorpresa, y luego sonrió, con una mezcla de alivio y alegría. Sus ojos brillaban con un sentimiento que él podía reconocer sin necesidad de palabras: aceptación, confianza y afecto mutuo. Por primera vez, ambos compartieron sus emociones de manera abierta, sin miedos ni dudas, dejando que el vínculo que habían construido silenciosamente floreciera de manera genuina. Durante la mañana, decidieron caminar juntos por la pradera, disfrutando del aire fresco y del paisaje que los rodeaba. Cada gesto y palabra estaba cargada de significado, pero ya no necesitaban explicarlo. Su conexión era evidente en la forma en que caminaban juntos, en cómo se apoyaban mutuamente y en la tranquilidad que sentían al estar uno cerca del otro. La mujer comenzó a hablar sobre sus planes, sobre cómo quería reconstruir su vida y encontrar estabilidad. Él la escuchaba con atención, ofreciendo apoyo y compartiendo ideas sin imponer nada. Su relación se había transformado. Ya no era solo protección o cuidado. Ahora había comprensión mutua, respeto y un deseo sincero de estar cerca del otro. Cada acción, cada mirada y cada gesto fortalecía su vínculo, haciéndolos sentir más seguros y felices. Al mediodía se detuvieron cerca de un arroyo, donde decidieron descansar y beber agua fresca. La mujer mojó sus manos y rostro, y él la observó con ternura sin palabras, disfrutando de la cercanía silenciosa. Era un momento sencillo pero lleno de significado. Ambos entendían que su conexión iba más allá de la ayuda física, que había crecido hasta convertirse en un afecto profundo y sincero. Mientras el día avanzaba, comenzaron a preparar un pequeño refugio más estable, recolectando madera y organizando el lugar.
Trabajar juntos no solo fortalecía su vínculo, sino que también les daba un sentido de propósito compartido. La mujer le enseñaba técnicas para mantener el lugar seguro y cómodo, y él la seguía con atención, impresionado por su habilidad y conocimiento. Cada gesto de cooperación estaba lleno de confianza y cuidado mutuo. Al caer la tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, el vaquero y la mujer se sentaron cerca del fuego que él había encendido. Ella apoyó suavemente su cabeza en su hombro, y él sintió una calidez que lo llenaba de tranquilidad y alegría. Por fin, después de días de miradas y gestos silenciosos, ambos podían disfrutar de la cercanía del otro sin miedo ni confusión. Nunca imaginé que alguien pudiera importarme tanto, susurró la mujer. No solo por lo que has hecho por mí, sino por lo que eres, por cómo me haces sentir. Él la miró con suavidad, tomando su mano entre las suyas. Yo siento lo mismo. No solo quiero cuidarte, quiero estar contigo, compartir mis días y mis pensamientos, contigo a mi lado. Sus palabras fueron simples, pero llenas de sinceridad. La mujer lo miró con ojos brillantes, y por primera vez ambos comprendieron plenamente la profundidad de sus sentimientos. No era solo gratitud ni compañía, era un amor silencioso, que había crecido con el tiempo, en cada gesto, conversación y mirada compartida. Esa noche, mientras la pradera dormía bajo la luz de las estrellas, se acomodaron cerca del fuego y hablaron durante horas sobre su pasado, sus sueños y sus temores. La mujer compartió recuerdos de su infancia y de los momentos que la habían marcado profundamente, mientras él la escuchaba con atención, admirando su fuerza y resiliencia. A su vez, él compartió historias de su vida como vaquero, de las dificultades y alegrías que había experimentado. Cada historia fortalecía su vínculo, haciendo que ambos se sintieran más conectados y comprendidos. Con el tiempo, las palabras dejaron paso a gestos más silenciosos, miradas, sonrisas y toques suaves que comunicaban lo que no podían decir con palabras. La cercanía que habían desarrollado durante días de convivencia y cuidado mutuo ahora se transformaba en una relación basada en afecto, confianza y respeto. Cada gesto era una confirmación silenciosa de que estaban el uno para el otro y que su conexión había crecido hasta convertirse en algo profundo y duradero. La mujer finalmente rompió el silencio con un suspiro suave. Nunca pensé que podría sentirme así, de segura y feliz junto a alguien. No solo por lo que haces, sino por lo que eres. Él la miró con ternura y respondió: y yo nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera sentir completo de esta manera. Contigo, cada día tiene un significado diferente. Y quiero que sigamos compartiéndolo juntos. La sinceridad de sus palabras los llenó de una emoción tranquila pero intensa. Por primera vez, ambos podían admitir lo que sentían sin temor ni dudas, y la relación que habían construido a través de miradas, gestos y acciones silenciosas alcanzó un punto de claridad y compromiso emocional. Mientras la noche avanzaba y las estrellas iluminaban la pradera, se acomodaron juntos bajo la manta, disfrutando de la cercanía y el calor del otro. Había un silencio cómodo entre ellos, lleno de comprensión y afecto. Ambos sabían que lo que sentían era real, profundo y duradero, y que la relación que habían construido no dependía de palabras grandiosas, sino de acciones, gestos y emociones compartidas de manera genuina. El joven vaquero comprendió que cuidar a la mujer no había sido solo un acto de bondad. La mujer, a su vez, entendió que lo que había buscado durante tanto tiempo no era solo compañía o protección, sino una conexión verdadera, sincera y afectuosa. Juntos habían encontrado lo que ambos necesitaban: amor, respeto y comprensión mutua. Esa noche, mientras el viento recorría la pradera y el cielo se llenaba de estrellas brillantes, ambos cerraron los ojos con la tranquilidad de quienes han encontrado un vínculo profundo, silencioso y sincero. No necesitaban promesas grandiosas ni palabras elaboradas. Su relación estaba construida sobre la confianza, la ternura y el cuidado mutuo que habían compartido desde el primer encuentro. El joven vaquero y la viuda apache sabían que su vida no sería siempre fácil, que la pradera podía ser dura y que el mundo a veces presentaba desafíos inesperados. Pero habían aprendido algo fundamental: que la conexión verdadera entre dos personas se construye día a día, con pequeños gestos, palabras sinceras y afecto genuino. Y ahora, mientras descansaban juntos bajo la luz de la luna y el cielo estrellado, comprendieron que habían encontrado algo que valía más que cualquier dificultad: la compañía del otro, la confianza y un amor silencioso. Con esa certeza en el corazón, ambos se acomodaron para dormir, cerca uno del otro, seguros y en paz. La mujer sabía que había encontrado a alguien que la comprendía y la valoraba,
y él comprendió que había encontrado a alguien que no solo necesitaba ayuda, sino que también podía darle afecto y compañía de manera recíproca. En medio de la inmensidad de la pradera, ambos habían encontrado su lugar seguro, no solo físicamente sino también emocionalmente. Y así, la historia del joven vaquero y la viuda apache concluye con un vínculo firme y silencioso, construido con paciencia. Lo que comenzó como un simple acto de bondad y ayuda, se transformó en una relación auténtica basada en afecto, respeto y amor silencioso. En la vasta pradera entre el cielo estrellado y el viento suave, ambos encontraron lo que habían estado buscando durante mucho tiempo: conexión, compañía y la promesa de compartir sus vidas juntos, enfrentando los desafíos de la vida con confianza y ternura mutua.